Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario IMT. Mi nombre es Miguel Anaya Díaz. Soy investigador del grupo de monitoreo estructural del Instituto Mexicano del Transporte. Y bueno, en este seminario vamos a hablar un poco sobre monitoreo estructural, algunos tipos de sensores y bueno, de las experiencias que hemos tenido en el monitoreo del puente Río Papaloapan, un puente del tipo atirantado que se encuentra en el estado de Veracruz. Bueno, sin más, comencemos. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. En una primera instancia, bueno, pues definir qué es un sistema de monitoreo estructural. Bueno, ya está una definición que a mí me gusta mucho porque resalta muchas de las características del sistema, pero en general, pues es un conjunto de sensores, bueno, añadido también todos los sistemas aledaños que tiene, que son como el sistema de energía para que los sensores estén encendidos, el sistema de red para mandar los datos que se adquieren a las computadoras y poderlos procesar. Pero en general es un conjunto de sensores ubicados en diferentes puntos de la estructura. Aquí estamos viendo el diagrama de instrumentación del puente Río Papaloapan. Son diferentes sensores de diferentes tipos y en diferentes localizaciones de la estructura. Localizaciones que obedecen a un análisis estructural previo, donde podemos definir las zonas de interés que nos puede brindar información importante, necesaria para poder darle seguimiento al comportamiento estructural y poder monitorear el puente, ¿no? ¿Qué importancia tiene un sistema de monitoreo? Bueno, aquí también hay un diagrama que también me gusta mucho, que es toda la vida de un puente, desde el diseño, construcción, y bueno, nuestra zona de acción, nuestra cancha es toda la zona de la gestión de puentes, que va desde la inspección, evaluación, que es lo más importante, por eso lo pongo en rojo, y las acciones que tomamos en esta zona, bueno, pues ya derivan en acciones de mantenimiento y reparación para la estructura, y lo que queremos es alargar lo más que podamos este periodo para, pues bueno, evitar la demolición de la estructura, o más que nada, que la estructura se mantenga en buen estado, segura para los usuarios, el mayor tiempo posible, ¿no? Y bueno, eso lo podemos hacer diagnosticando adecuadamente, y para hacer un buen diagnóstico, pues necesitamos tener las herramientas para hacerlo. Una es monitoreo estructural. Bueno, el puente que les voy a platicar, bueno, es el puente Río Papaloapan. Es un puente tipo atirantado. Está ubicado en el estado de Veracruz. Es un puente que se puso en servicio en 1994. Es un puente de concreto preesforzado, tableros de concreto preesforzado, y desde el 2013 tiene un sistema de monitoreo remoto en tiempo real, con el cual pues obtenemos datos para evaluar su condición estructural, ¿no? Entonces, la longitud total del puente pues son 400 metros, el claro central son 203 metros, donde pasa precisamente el río Papaloapan, ¿no? Bueno, este puente tenía una problemática de que desde un inicio tuvo problemas con el material de soldadura de unos elementos de anclaje. Imagínense, el puente, los tirantes que soportan el tablero del puente, en la parte superior se conectan a la torre de concreto a través de un elemento que vamos a denominar, bueno, que le hemos llamado botellas. Esta botella es esta de aquí. En esta zona se une a una placa embebida en la torre de concreto, y ahí esa zona se solda, ¿no? Entonces, el problema está en que la soldadura, y también añadido a las porosidades y defectos del material, se empezó a fracturar, ¿no? De tal punto en que por fatiga y otros efectos se fue deteriorando mucho la zona, generándose grietas, y llegó un punto en que el área efectiva que soportaba la tensión presente en la soldadura, donde soporta el cable, pues era alrededor del 30-35% de toda la sección original, o sea, ya estaba agarrado solamente de una pequeña muesca, por así decirlo. Entonces eso derivó en una falla inminente, ¿no? Ya ha ocurrido dos fallas. La primera fue en el 97, la más reciente fue en el 2015, y derivado de la falla que ocurrió en 2015, se
se decidió realizar una inspección a través de una técnica que se conoce como emisiones acústicas. Esta técnica consiste en literalmente escuchar al material. Ponemos unos sensores en el material. Si el material tiene alguna grieta y nosotros lo sometemos a un esfuerzo, la grieta va a abrirse o va a rozarse. De esa manera emite un sonido muy pequeño, pero el sensor es capaz de detectarlo. Y a través del tipo de señal, amplitud, duración, hay una serie de parámetros que se le dan seguimiento, se puede determinar desde ancho de grieta hasta tipo, profundidad y otros demás características que nos permiten saber qué tal está el estado estructural de esa soldadura, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo en este proyecto pues, fue caracterizar el material. Lo caracterizamos aquí en el laboratorio, lo sometimos a algunas pruebas. Ya una vez caracterizado el material y sabiendo que nos íbamos a enfrentar a campo, bueno, pues ya se realizaron las pruebas, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño diagramita de cómo es la técnica. Aquí son los parámetros que se le siguen: amplitud, la respuesta de efectos menores, el crecimiento de grietas. Bueno, hay toda una metodología desarrollada. Y lo cual deriva en una gráfica como esta, que es una gráfica de severidad. En esta gráfica de severidad, bueno, pues pudimos identificar 10 elementos que debían ser sustituidos, que ya presentaban estados de desarrollos de grietas muy, muy elevados y se tenían que reemplazar, ¿no? Se tenía que rehabilitar el puente. Esto derivó en una obra para rehabilitar los 10 tirantes que se tenían que mover. Bueno, antes de esto, la obra de rehabilitación duró desde 2018, finales del 18, hasta prácticamente, sí, en diciembre de 2020, ¿no? Casi más de 2 años de obra de rehabilitación. Entonces nosotros, durante todas las etapas de rehabilitación, que como hablé, consiste en remover un tirante, pues estuvimos monitoreando para garantizar que el puente no tuviera daños estructurales derivados de esto, ¿no? O sea, quitar un tirante es destensarlo, que los tirantes aledaños tomen la carga que tomaba ese tirante, que la viga que la viga de concreto se tense más de lo que habitualmente está diseñado. Entonces todo eso hay que monitorearlo y garantizar que el puente esté bien y se pueda operar normalmente. Bueno, los sensores que tenemos instalados en el puente pues son de este tipo. Tenemos extensómetros instalados en las vigas del tablero del puente. Los extensómetros lo que miden es cuánto se elonga o se acorta un elemento estructural debido a las cargas que en él están presentes. Aquí hay un pequeño diagrama de que si este elemento, este diagrama representa una viga, entra a flexión, bueno, pues esta elongación o esta compresión de aquí abajo, si ponemos un sensor, pues la vamos a medir, ¿no? También tenemos inclinómetros. Estos miden la inclinación de un elemento, aquí en la pendiente de rotación de un elemento. También tenemos medidores de desplazamiento. Estas son como agujas, se ponen en la superficie de la estructura. Cuando el puente baja a flexión, la aguja lo sigue y eso nos permite medir el desplazamiento, ¿no? Bueno, aquí también hay un arreglo para medir. Consiste en poner un andamio abajo del puente, poner los sensores en un tripié, los que se utilizan para las cámaras fotográficas, y bueno, el puente baja con las cargas y podemos medir ese desplazamiento. También tenemos acelerómetros. Los acelerómetros son para medir precisamente la aceleración en un punto de la estructura, ya sea en los tirantes del puente para medir indirectamente la tensión, o sobre el tablero para medir los modos de vibrar del puente. Ahorita vamos a hablar también más de lo que obtenemos de los acelerómetros en sí y el tratamiento que se le da a las señales. Bueno, durante la etapa de análisis y lo que normalmente ocurre en el puente, bueno, tenemos la estructura. La estructura está sujeta 24/7 a acciones naturales, ya sea de tráfico, viento, sismos, de todo tipo de cargas. Y bueno, lo que estamos obteniendo en tiempo real de todos los sensores, pues es una señal dinámica como esta, ¿no? La vemos en el tiempo y vemos cómo se comporta el puente, ¿no?
La señal tiene estas características. Esta que le estoy mostrando es una señal típica de un extensómetro, los que están ubicados en las vigas. Y vemos dos tipos de fenómenos. El primero son los picos que vemos por cargas vivas, es decir, pasa un vehículo de carga y le ocasiona cierta deformación al puente, que es este pico que se alcanza a ver, y las vibraciones ambientales, que es la oscilación ambiental del puente, vibrando por cuestiones naturales, ¿no? El primer parámetro que quiero platicarles son los picos por las cargas vivas. Cuando pasa un vehículo y deforma el puente, bueno, pues si le damos monitoreo a cada sensor de cuánto se deforma cuando pasan los vehículos. Entonces, esa deformación la seguimos en el tiempo y lo que es el promedio, la media, y le damos seguimiento en el tiempo para ver cómo se comporta en el tiempo ese punto. Bueno, aquí es la misma gráfica y un poco más agrandada y podemos ver el comportamiento de la media, ¿no? Estas líneas que ven a colores, pues son todas las etapas de mantenimiento que se le ha tenido el puente. Por ejemplo, está la remoción de un puntal, está el tensado de un tirante, el destensado de otro, apertura de cierto cuerpo del puente. Entonces, todas estas etapas nos permiten a nosotros ver cómo ha cambiado la estructura dependiendo de qué etapa está, ya sea de la rehabilitación o de algún evento que haya ocurrido, ¿no? Este es otro sensor. Aquí inclusive se puede ver como una oscilación, seguramente es un efecto ambiental. También se le da seguimiento a los inclinómetros, el grado de inclinación que ha tenido el puente desde que se instaló el sensor. Y bueno, en general eso es lo que se le da el seguimiento a las cargas vivas, ¿no? O sea, de los picos que estamos obteniendo de cargas vivas, todo se le saca la media, se construyen las distribuciones estadísticas, se le da seguimiento al tipo de distribución, si obedece más a una logística, una normal, una gaussiana, todo eso es importante para nuestros análisis, ¿no? Y otro aspecto es las vibraciones ambientales, las que hablamos, la oscilación del puente. Bueno, pues tratamos de identificar los modos de vibrar que consisten de los que está constituida la respuesta del puente. Aquí, bueno, pues tenemos la señal y bueno, queremos encontrar o descubrir los modos de oscilación del puente. Claro, la suma de todos los modos pues da el desplazamiento total, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, de esto hay que encontrar estos modos, ¿no? Entonces, ahí implementamos técnicas como las que voy a mostrar, donde tenemos la señal y tratamos de construir un espectro así como este. Este espectro es el espectro de Fourier, aunque claro, lo mejoramos a través de técnicas de correlación de la señal. Y lo que queremos identificar pues son las frecuencias de oscilación, los factores de amortiguamiento de cada modo y sobre todo cómo se mueve el puente en tiempo real dinámicamente, ¿no? Bueno, estos son unos análisis que hemos realizado, identificando las formas de vibrar del puente Río Papaloapan. Aquí les muestro 3 modos de vibrar. Aquí, como vemos en estos gráficos, lo de aguas arriba y aguas abajo es un lado del puente y el otro lado, ¿no? Entonces, vemos que en el primer modo los dos lados se comportan prácticamente igual, es un movimiento de flexión. En el modo 2 es un comportamiento de flexión asimétrico. Y en el modo 3 podemos ver que es algo parecido al modo 1, pero ya es el puente torciéndose, ¿no? Igualmente, de las frecuencias naturales que seguimos del puente, pues también las seguimos en el tiempo, ¿no? Cómo han ido evolucionando conforme el pasar del tiempo. Aquí están los 3 primeros modos de vibrar del puente. Y bueno, todo este análisis bueno, se me olvidó borrar eso, de todo el análisis que se realiza del puente, de darle seguimiento a las frecuencias naturales y a las formas modales, es para precisamente desarrollar un modelo de elemento finito y calibrarlo con toda la información que estamos obteniendo del sistema de monitoreo. Entonces, nosotros hemos desarrollado un modelo de elemento finito en un software llamado Stadin. Es un software libre. No se requiere el pago de una licencia para poder usarlo. Y con este software, bueno, ya con los distintos tipos de elementos, pudimos construir el modelo de elemento finito, aquí con elementos placa para representar el tablero del puente,
elementos viga para las columnas y las vigas principales, y un elemento como una barra de armadura, que son trabaja tensión y a compresión para los tirantes del puente, ¿no? Este modelo, como les comenté, es necesario calibrarlo, y a calibrar me refiero a ajustar los parámetros del modelo para que se comporte de una manera muy parecida a los resultados que estamos midiendo experimentalmente en el puente a través del sistema de monitoreo. Entonces, lo importante es definir a qué parámetros del modelo voy a ajustar. Si voy a ajustar la masa del tablero, la rigidez de los tirantes, la rigidez de las vigas, todo eso, tengo que identificar qué parámetros me sirven para calibrar el modelo. No me van a servir todos, hay parámetros que les voy a cambiar y no van a causar ningún cambio en las respuestas, pero hay otros que sí, y lo podemos ver a través de un gráfico de sensibilidad como este, donde yo al menos tengo 25 parámetros estructurales del puente, del modelo, y me da la sensibilidad que tienen de cada modo, ¿no? Por ejemplo, el modo 1, pues me sirve mucho para calibrar el parámetro 2, pero para el parámetro 6 ya no me sirve, el parámetro 6 no ocasiona nada de cambio en mi respuesta. Entonces, si voy a calibrar el primer modo, pues lo haría con el parámetro 2, 4, 5 y bueno, quizás el 13, ¿no? Pero todos estos que están aquí, pues no me sirven para calibrar el modelo. Es un análisis de sensibilidad que realizamos para poder ajustarlo, y no nada más para poder ajustarlo. Si en un futuro detectamos cambios en una frecuencia natural, por ejemplo en la primera, y queremos ver a qué se deben esos cambios, pues podemos ir aquí a este gráfico y saber a qué parámetro es el que está cambiando en el puente, que se está degradando para ocasionar ese cambio. Entonces esto también nos sirve para precisamente identificar cambios en las respuestas. Y bueno, de la calibración que tenemos del modelo de elemento finito, aquí les comparto una tabla de los 6 primeros modos de vibrar del puente, la frecuencia que hemos monitoreado, la frecuencia actual del modelo calibrado y las diferencias, ¿no? Tenemos, menor al 3% de diferencia, ¿no? Para mí, pues eso está muy bien, hay una muy buena correlación, considerando que normalmente las frecuencias naturales tienen una frecuencia natural de cambio del 1%, bueno, pues es un buen parámetro, ¿no? Y bueno, aquí la comparación de la forma modal, aquí sí hay algunas diferencias considerables, porque la forma modal luego es muy susceptible, como lo estamos midiendo, como son extensómetros, son muy susceptibles a grietas y a defectos muy locales. Entonces, aún seguimos trabajando con la calibración de la forma modal, pero también tenemos un muy buen coeficiente de correlación que es del 82%. La comparación también de los tirantes del puente, lo que están viendo es la comparación de las fuerzas de tensión de los tirantes actual, del modelo contra los pesajes que se hacen de los tirantes. Bueno, realmente aquí pues prácticamente la línea azul no se ve, salvo en algunos, pero bueno, ya tenemos una muy buena correlación de las fuerzas de tensión de los tirantes del puente. Y bueno, estos son los trabajos que les mencionaba. Estos trabajos se realizan para precisamente reemplazar el anclaje. Y bueno, consiste en remover el tirante, lo destensan. Muy bueno, prácticamente el puente queda operando sin un tirante, ¿no? Todos los tirantes que están aledaños reciben la carga de ese tirante, el puente se deforma y las vigas están tomando un momento flector mayor al que usualmente tienen, ¿no? Y bueno, aquí ustedes se preguntarán, bueno, ya con el modelo calibrado, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues esto es un ejemplo. Estas son las comparaciones que hemos realizado al momento que se destensa un tirante. Cuando se destensa un tirante, nosotros monitoreamos los tirantes aledaños y aparte hacemos nuestra predicción del modelo. Entonces, estos son la comparación, lo que obtuvimos del modelo con el monitoreo, ¿no? Entonces, vemos que sí hay una muy buena correlación de los datos del modelo con lo que medimos experimentalmente, y eso nos da la pauta a hacer simulación, a hacer evaluación estructural de qué pasa si yo destenso tal tirante, qué pasa si yo destenso dos al mismo tiempo, qué pasa si pongo un puntal de apoyo. O sea, todo eso lo podemos estimar con el modelo, y tiene una muy buena correlación. Y precisamente algo así, aquí lo que estamos viendo es la carga en los tirantes tras un destensado. Se realiza el destensado, podemos evaluar las tensiones que están presentes en los tirantes y ver, y ver si no sobrepasan el límite de diseño, ¿no?
Esta línea roja es el límite de diseño y vemos que tras el destensado, pues los tirantes se mantienen bajo ese límite. Aquí en este caso también nos sirvió de mucho. Este es un tirante que iban a remover, uno de los más pesados, uno de los que soportan más carga, y vemos que, no sé si se alcanza a ver, pero si no considerábamos un apoyo en la zona donde se iba a remover el tirante, las tensiones iban a sobrepasar el límite de diseño. Pero con un puntal de apoyo, una columna por debajo del anclaje, podemos ver que ya no había problema, ¿no? Todo esto lo estimamos con el modelo. Bueno, y al final fue así. Se sugirió que se pusiera un puntal de apoyo, y bueno, terminó siendo de esa manera. Se puso el puntal de apoyo y el puente pudo estar trabajando con normalidad. No nada más utilizamos el modelo para evaluar las tensiones de los tirantes, sino también de las vigas. Aquí lo que estamos viendo es ese tirante que se iba a remover, cómo afectaba las vigas del tablero. Y bueno, inclusive determinamos algunas zonas donde se iban a presentar agrietamientos. Y esto derivó en una obra de reforzamiento. Se puso fibra de carbono para precisamente evitar esos agrietamientos. Aquí también en una trave del puente también se determinaron las zonas, inclusive la longitud, de donde se podían presentar grietas y pues proceder a reforzarlo. Y bueno, esta es una bibliografía. Por el tiempo tuvimos que tocar algunos temas muy superficialmente. Aquí hay una bibliografía de publicaciones del instituto. Son publicaciones que pueden descargar en la página completamente gratis. Y bueno, son las que yo les recomendaría si quieren ver más a fondo los temas que aquí se trataron. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Les dejo mis datos de correo. Cualquier inquietud, cualquier duda que quieran conocer acerca de los temas que hablamos en esta plática, con todo gusto. Y bueno, pues muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.